Entonces, como había mencionado cuando iniciamos con células madre embrionarias, hoy nos vamos a referir a un grupo de células que son las llamadas células progenitoras adultas multipotentes. Y en ese momento yo les había mencionado que tenían algo en común con las embrionarias, por supuesto salvando las diferencias que hay entre unas y otras. Y básicamente es que a partir de ellas se pueden generar o se generan células diferenciadas o especializadas. Y que por supuesto esto pudiese permitir utilizarlas en lo que es terapia celular y medicina regenerativa. ¿De acuerdo? Cuando nosotros clasificamos las células madre, y ustedes dirán, wow, pero lo hacemos como muy repetitivo. Sí, hay muchas cosas que se repiten, pero que son como fundamentales como punto de partida para poder adentrarnos en el tema como tal. Y bueno, y hoy es chévere porque tenemos un nuevo integrante, entonces es bueno, digamos, partir de acá. Entonces, cuando clasificamos las células madre, tenemos como dos criterios. El criterio que se basa en la potencia de estas células, y en ese caso, entonces, tendríamos ¿qué tipo de células? A ver, ¿quién me explica este esquemita que está acá? Las células madres totipotentes, que son aquellas que tienen la capacidad de producir todo un organismo, ¿ok? Tanto la parte externa como interna. Perfecto. Las pluripotentes son aquellas que tienen la capacidad de producir las tres capas germinales, ectodermo, mesodermo, endodermo, y allí viene la organogénesis. Y las multipotentes ya son células especializadas, son células que tienen una función específica que van a producir, bueno, algo característico, ¿no? Células de un De solo linaje. linaje. ¿Y las unipotentes? Estas ya son células totalmente diferenciadas. Diferenciadas. Perfecto. El otro aspecto que mencionábamos tenía que ver con la autorrenovación. Y en la autorrenovación, ¿quién me explica qué significa esto que tenemos acá? Tú no, otra persona diferente. Vamos a tratar de hablar todo. Yo no soy como José. No, yo dejo libertad, pues. Bueno, la autorrenovación es la función que tienen las células madre de generar como colonias de sí mismas, mantenerse indiferenciadas para que esa población no se pierda. Entonces es como que ellas generan copias de sí mismas que se mantienen sin diferenciarse a ningún linaje para que así la población se mantenga. Ellas pueden seguir dando células diferenciadas por un lado y manteniendo igual su población por otro. Ok, ¿y qué significan estas flechitas en relación a esta clasificación? Que esa capacidad de autorrenovación se va perdiendo, por así decirlo, a medida que va aumentando la capacidad, la potencia. Las totipotentes generan todo un organismo y son tienen una autorrenovación ilimitada. Las pluripotentes van perdiendo esa autorrenovación, es decir, ellas pueden autorrenovarse por un tiempo hasta que finalmente mueren y ya a medida que se van diferenciando ya dejan de poder autorrenovarse. Cuando generamos las células totalmente diferenciadas, esa capacidad de autorrenovación se pierde completamente. Perfecto. El otro criterio para clasificar las células madre es a partir de donde las podemos obtener, ¿sí? Y en este sentido, entonces tenemos la fuente de la que ya hablamos para la obtención de las llamadas células madre embrionarias, que decíamos que era a partir de embriones en fase muy temprana y específicamente a partir de la masa celular interna del blastocisto, y que por supuesto entonces genera, ¿pasó? Va a generar entonces estas células madre embrionarias que son pluripotentes y por lo tanto generan células de las tres capas embrionarias. Por su parte, si esto quiere arrancar, espera que ya vaya a arrancar. Cuando nos referimos, ya ven, vamos a darles que
que aquí se generaban las células madre embrionarias. Sin embargo, cuando la fuente es el feto, el recién nacido, o prácticamente cualquier tejido de un individuo adulto, en ese caso vamos a hablar de las llamadas células madre adultas. ¿Y por qué es importante conocer qué son esas células madre adultas? Porque justamente es a partir de ahí que nosotros vamos a obtener las células progenitoras sobre las cuales estamos conversando. Esta imagen también ustedes ya la conocen. Tenemos entonces la célula madre, que era un poco lo que te comentaban ahorita. Esta es la célula madre que por un proceso de autorrenovación genera copias idénticas a ella. ¿Y para qué era? Para mantener siempre un stock, un depósito de reserva. Pero también tiene la capacidad de generar células hijas con capacidad de diferenciación. Y esta célula hija es la que va a generar específicamente esas células precursoras o células progenitoras que finalmente van a dar origen a las células diferenciadas o las células especializadas de los distintos tejidos y órganos que tenemos en nuestro organismo. Entonces, cuando hablamos de una célula madre adulta, ¿a qué nos referimos? Nos referimos específicamente a esas células indiferenciadas que están o que se encuentran entre células diferenciadas y que están presentes en tejidos u órganos específicos, básicamente para mantener ese tejido o dar una respuesta cuando ocurre un daño o una enfermedad. Su descubrimiento ocurrió hace más de 70 años, estos dos investigadores, Till y McCall, cuando ellos describen por primera vez que en la médula ósea hay una población de células madre que serían las responsables de generar todas las células de la sangre y que fueron denominadas células madre hematopoyéticas. Estas fueron las células que este investigador, sobre el cual también ya hemos escuchado referencia, el doctor Thomas, fueron las células que él utilizó para realizar entonces los trasplantes de médula ósea inicialmente en perros y que permitió que le diesen a él el premio Nobel de Medicina en 1990. Posteriormente... Bien. Siempre que oigan hablar de células madre, es lo que puso Olga ahí. Yo tengo esa referencia, es bueno que ustedes la tengan. La voy a buscar para pasársela porque ese es el experimento clásico con el cual se demostraron células madre de tipo hematopoyético, ¿no? Se agarraron unos ratoncitos, se irradiaron, se trasplantaron con células hematopoyéticas. En aquellos tiempos no era la posibilidad de separar y poner. Y se vio que esas células reconstituían, pero lo que les llamó la atención fue que cuando abrieron el ratoncito, el vaso tenía nódulos, como si fueran un tumores, metástasis. Y cuando ellos tomaron esos tumores, esos nódulos, y vieron que estaba lleno de células hematopoyéticas. ¿Sí? Ese es el experimento clásico y a veces siempre es bueno leer lo antiguo, sobre todo en países como nosotros. Bueno, siempre es bueno conocer la historia, pero en países como los nuestros, que a veces decimos, si no tengo un sorte, no puedo hacer. Si no tengo para comprar perlas inmunomagnéticas, no lo puedo hacer. No, con experimentos sencillos se hace y se puede publicar, ¿no? Ok, entonces en la siguiente imagen
es digamos, la imagen que más utilizamos nosotros, donde observamos que en la médula ósea existen estas células madre hematopoyéticas que van a generar específicamente progenitores de dos tipos, los mieloides y los progenitores linfoides. No tienes el... Ay, perdón, sí lo tenía, pero... Perdón, acá. Entonces, esta célula madre hematopoyética genera justamente lo que a nosotros, digamos, nos interesa en este momento, que son estos progenitores, en este caso de tipo mieloide y de tipo linfoide, que son los que finalmente van a generar, por supuesto, las poblaciones de linfocitos, de células NK en este caso, o todas las otras poblaciones de la sangre, la de tipo mieloide, la de tipo eritroide y las plaquetas. Un poco más adelante Friestein descubrió que en esta médula ósea no solamente había células madre hematopoyéticas, sino también que había una célula que fue inicialmente llamada célula madre mesenquimal, que es la que hoy en día, a partir de los 90, se le cambió el nombre y es la que, con la cual, digamos, nosotros y digamos, una gran parte del mundo trabaja, que son las llamadas células estromales mesenquimales, y que tienen la capacidad de generar células que forman hueso, grasa, cartílago, pero que además sirven de estroma, de nicho para estas células madre hematopoyéticas. Por lo tanto, también van a contribuir a todo lo que tiene que ver con la formación de sangre y también con la formación de tejido conectivo fibroso. Yo no me voy a adentrar en las células estromales mesenquimales porque esa es la clase de Carelis, pero lamentablemente la voy a tener que nombrar varias veces porque es como el punto de comparación para muchas de las cosas que vamos a hablar a lo largo de la clase. Ok, ahora bien, esas células madre adultas, como mencioné, son las responsables de mantener la homeostasis y la regeneración del tejido en el cual ellas se encuentran. Y para hacerlo, ellas, digamos que tienen una característica. Esas células madre adultas las vamos a encontrar en los tejidos en esto que llamamos estado de quiescencia o estado durmiente, que es básicamente una célula que está fuera del ciclo celular, que no está proliferando, pero que es un estado reversible. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una alerta, un estímulo, ellas se activan y como toda célula madre va a generar copias que van a reponer aquella célula que se está usando y van a generar células hijas con capacidad de diferenciación, a partir de las cuales se van a generar esas células progenitoras multipotente adultas que finalmente generan el tipo celular especializado del tejido en el cual ella se encuentra. Ese estado de quiescencia se ha descrito que en un tejido, digamos, normal, ellas van a estar inicialmente como en un estado de quiescencia profunda, ¿ok? Ante cualquier estímulo, señal, ellas se empiezan a activar y adquieren este estado de quiescencia alerta que se asocia básicamente con un incremento a nivel mitocondrial, así como en la capacidad de proliferar y diferenciar. Eso hace que ellas entonces, activadas, migren al sitio de daño y ellas entonces entran de nuevo al ciclo celular y van a contribuir a generar estas células progenitoras que van a generar
estas células diferenciadas, dependiendo del tejido en el cual ellas se encuentran. En este sentido es importante mencionar que esa quiescencia va a depender del tejido en el cual ellas se encuentran, es decir, si es un tejido que requiere mucho recambio celular, por ejemplo, médula ósea, intestino, piel, ellas van a estar como en un estado, digamos, como más alerta, más activado, con respecto a otros tejidos donde ese recambio es menor. Y el otro aspecto importante es que se ha descrito que en estados de envejecimiento o bajo ciertas patologías, esas células quiescentes pueden entrar en un estado de senescencia irreversible, ellas mueren y por supuesto comprometen el proceso de regeneración. Estas células quiescentes, estas células madres quiescentes, digamos que tienen unas características propias que las van a diferenciar de esas células madre que se activan para ir a los tejidos y que básicamente al estar en un estado, digamos, de inicio de esa activación, por supuesto, el tamaño, el contenido de ARN, proteínas, las vías de señalización y todo lo que tiene que ver con la actividad mitocondrial va a estar disminuida. Mientras que la célula madre activada, el estado, digamos, posterior a ese estado de quiescencia, es completamente lo contrario. De igual manera, en el estado de quiescencia profunda, se requiere una alta glicólisis, así como la presencia de mayor heterocromatina. Aquí entonces en esta imagen tenemos algunos ejemplos de lo que les acabo de mencionar. En el caso de la médula ósea, ya vimos cómo esas células están en ese estado quiescente. Cuando ocurre la señal de que se necesitan producir células de la sangre, estas células quiescentes se activan y van a generar progenitores mieloides o linfoides. En el caso del músculo, fíjense que aquí se habla de dos tipos de células quiescentes. Las células madre musculares y otro tipo que es llamado progenitores fibroadipogénicos. Cada uno de ellos va a generar, en el primer caso, progenitores del músculo y en el segundo caso va a generar progenitores de tipo mesenquimal, de tipo estromal. En el caso del cerebro, tendríamos entonces células madres neurales. Estas células madres neurales las vamos a encontrar específicamente en la región en la zona subventricular y subgranular del giro dental. Ahí me vi. Ok. Y ellas son las responsables, en este caso, de generar los progenitores neurales que finalmente darán origen a neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Y el otro ejemplo es a nivel de piel, específicamente las células madres que se encuentran en el folículo piloso y que una vez que se activan van a generar estos progenitores que van a ser los responsables de mantener el crecimiento del pelo. El otro aspecto importante en este sentido es, digamos, esa capacidad de activación que tienen estas células madre quiescentes dependiendo del nicho donde ellas se encuentran.
En el caso de médula ósea, experimentos realizados en ratones hablan de que ellas salen de ese estado de quiescencia aproximadamente un 6% de esas células por día. Y la razón de esto es porque ellas tienen que soportar la generación de todo ese pool de células de la sangre que se requieren estar renovando constantemente. En el caso de, a nivel muscular, el porcentaje de activación de esas células es mucho menor. Se habla alrededor de 0,5 a 1%. En el caso del cerebro adulto, llama la atención que es alrededor de un 12%, es decir, que es un 12% por día, es decir, que es una tasa alta para reponer todo lo que son las poblaciones que se requieren a nivel del cerebro. Y en el caso del folículo piloso, estamos hablando también de aproximadamente en el folículo piloso aproximadamente un 1%, ¿ok? A nivel del folículo piloso, específicamente células madres del folículo piloso. Eso debe ser a nivel de ratones, estoy hablando de un modelo experimental. El porcentaje basado en la cantidad de células madre que existen en cada tejido. Claro, en cada tejido, No por es lo mismo supuesto. tener el 6% de 1.000.000 que el 6% de 100.000, ¿no? O sea, eso es. Y esto es importante porque ahí se cuenta, uno dice, o sea que sí tenemos células madre en el cerebro, sí. O sea que sí se regeneran, sí. Y entonces, ¿por qué no regeneran las neuronas que se mueren en el Alzheimer? Preguntas que uno se debe hacer, y por eso hay gente que trabaja específicamente en esas zonas, tratando de activar esas células o entender por qué esas células que se activan pero no son capaces de regenerar el tejido completo. Entonces, bueno, hay gente que en medicina regenerativa lo que plantea es inyecciones, ¿sí? Directamente hacia el área donde ellas se encuentran, inyectar esas células para restablecer un proceso regenerativo, por ejemplo, en el Alzheimer, ¿no? Pero ahí también tiene que ver mucho de fenómenos asociados, por ejemplo, a envejecimiento o a patologías que deben estar influyendo y de alguna manera evitando que esas células quiescentes, en vez de entrar al ciclo celular, entren en esos estados de senescencia y que empiecen a morir. Pues es importante en medicina regenerativa no ver la célula madre como algo único, la ponemos en lista, porque si tú tienes todo un microambiente alterado, todo un microambiente como en el Alzheimer, que tienes depósitos de proteínas alteradas, entonces no vas a hacer nada poniendo células ahí. Por eso el cambio tiene que venir ahí. Si ustedes ven los tratamientos actuales, dentro de los tratamientos actuales en Alzheimer está el uso de anticuerpos, ¿verdad? Para eliminar el beta-amiloide, ¿no? ¿Sí? Para eliminarlo, porque si tú no lo eliminas, entonces tú puedes seguir adelante, o sea, ahí no va a pasar nada. Por eso, quien controla todo esto es el bicho. Porque la célula madre podría estar por ahí per secula seculorum, ¿sí? Pero el punto es que si tienes un microambiente, entonces, ¿cómo controlas todo el microambiente? Entonces, bueno, ahí entra que toda la parte que la alimentación, la buena vida, el no estrés, el otro, todo lo que tú le quieras poner, pero la base de la investigación es esa, ¿no? Y uno tiene que pensar en eso otra vez cuando tú estás en medicina regenerativa. Si tú tienes una cicatriz, si no eliminas la cicatriz, no vas a hacer nada.
Pero tú podrías eliminar la cicatriz, el tejido fibroso, como por ejemplo una pseudoartrosis, porque agarras el hueso, quitan eso y tienes otra vez los extremos cruentos, vivos, ¿verdad? Pues tú no puedes hacer eso en corazón. Tú no puedes agarrar y cortar donde está la cicatriz. Entonces, ese es el punto de lo que uno trata de ver cuando piensa, y tiene que pensar cuando está. A veces uno dice, ¿y si le inyectamos directamente en la zona del infarto, qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? No hace nada. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo hacerlo en hueso que irlo a hacer en sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso, una sección medular que tiene el paciente 10 años, ¿qué va a hacer inyectando ahí en esa zona? No hace nada, no va a hacer nada. No, y que era un poco también lo que tú comentabas la vez anterior. En una pseudoartrosis, con el trabajo que nosotros publicamos, nosotros nos trajimos este tejido y ahí había células estromales mesenquimales, pero por alguna, y eran capaces de expresar los marcadores asociados a este tipo de células, eran capaces de generar, de diferenciarse a los 3 tipos celulares, pero sin embargo, por alguna razón, ellas en el sitio, en ese microambiente, no estaban formando hueso. Es decir, que ahí tiene que haber, ese microambiente de alguna manera tiene que estar haciendo algo para que las que están ahí se queden calladitas, quietitas. Doctora, y no hay, bueno, debe haber, pero no he encontrado, o sea, trabajos que se enfoquen solamente en ver si se puede modificar el microambiente hasta el punto en el que se pueden estimular ya las células madre adultas de ese tejido sin tener que poner uno trasplante. En eso se trabaja. En eso sí se existe. trabaja. O sea, por eso te digo, De que se yo ponga solo sigo la foco. parte de Alzheimer porque nos interesa por las posibilidades terapéuticas que hay, pero no sé si en modelos de ratón seguramente se haya hecho que en los modelos de ratón, ratones que Alzheimer, que le hayan inyectado los anticuerpos y luego hacer cortes y ver cómo es el tejido y ver cómo es la celularidad en esos tejidos, ¿no? A ver qué falta, que... Entonces, y en médula ósea es lo mismo, ¿no? En médula ósea es lo mismo, pero eso le da, cuando uno piensa en medicina regenerativa, lo que va a poner es, ¿dónde lo vas a poner? ¿En qué tejido? ¿Cuál es la enfermedad del paciente? ¿Cuántos años tiene el paciente con la enfermedad? ¿Sí? Si tú sigues, bueno, van y le inyectamos, no haces nada, no estás haciendo nada. Ese es el punto de conocer toda la biología de todo esto para pensar en eso, ¿no? Es que nunca se puede, en el campo de la medicina regenerativa y en otros campos, ver los fenómenos como elementos aislados. De repente, digamos, un grupo no puede abarcarlo todo, pero si hay distintos grupos, todos enfocados en distintas estrategias, finalmente, si se unen esas estrategias, potencialmente es más fácil obtener, digamos, una alternativa terapéutica a esa enfermedad. Entonces, ese es un poco, digamos, cómo se debería trabajar en toda esta parte, sin egoísmos y egos que muchas veces... Lo que vemos en medicina, esas materias que tenemos que eliminar, ego 1, ego 2, ego 3, ego 4 y ego 5. Yo les voy a pasar el documental, está en YouTube, a propósito de lo que dice Olga, del químico que ganó el Premio Nobel de Medicina con el desarrollo de programas de inteligencia artificial y que termina en algo asombroso, que por eso le llaman el Premio Nobel, que es cómo se hace el plegamiento de las proteínas. Eso es algo que, otra de las cuestiones enormes que hemos visto en lo que va a decir en 26 años. Nadie podía pensar que tú podías hacer predicciones de eso y el impacto que eso tiene, pero quiero que lo vean para que vean cómo es el trabajo en grupo.
ese señor, una mente brillantísima, ese señor, sin tener aquí, que es el trabajo grupal, lo que hace adelantar, jamás hubiera llegado a ningún. Por adelantarle, y disculpen que por adelantarle algo, llegaron a un punto que como todos son ingenieros programadores, se trancaron. Y entonces este hombre dijo, estamos trancados porque aquí nadie es biólogo, nadie es bioquímico de proteína, y esos son los tipos que tienen que... Y se trajeron a una mujer que sabía bioquímica y la mujer dijo, yo no entiendo nada de lo que los tipos hablan. Y ellos decían, nosotros no entendemos nada de lo que ella habla, pero lo que ellos necesitaban para completar el modelo era bioquímica de proteína, todo lo que tiene que ver con cargas, con enlaces, con todo eso. Y esta imagen la quise traer porque es, digamos, muy representativa de donde hemos estado y hacia dónde vamos. ¿Ok? Tenemos lo que es una típica célula madre que tiene la capacidad de generar copias, pero que también tiene la capacidad de generar células especializadas. Y esta capacidad viene dada porque esta célula madre, expresando determinados genes y marcadores celulares, cuando recibe la señal para generar células hijas con capacidad de diferenciación, esto se apaga y entonces se va a encender otro conjunto de genes y de marcadores que van a estar asociados con el linaje del tipo celular que nosotros necesitamos. Como en este caso, si son neuronas, linaje de tipo neural. Mientras que una célula progenitora ya está en un estado, digamos, más avanzado de ese proceso de diferenciación, y si es una progenitora mieloide o linfoide, solamente debería generar células especializadas, en este caso de la sangre. Lo voy a adelantar, eso es lo que vamos a ver mañana, ¿verdad? ¿Por qué la salamandra regenera completo y por qué los mamíferos superiores no lo hacen? Es eso que está ahí. Ahora, dense cuenta, las células, todos tenemos los mismos genes y esos genes están ahí. Lo que pasa es que en la salamandra siempre se están expresando genes que tienen que ver con regeneración cuando lo amputamos. En el mamífero los tenemos, están apagados, no se activan. Y entonces aquí tenemos esta tablita donde podemos establecer esas diferencias entre una célula madre y una célula progenitora. A nivel de autorrenovación, ya lo hemos visto. Una célula madre tiene esa capacidad de autorrenovación indefinida, mientras que una célula progenitora, esa capacidad está limitada. Ella va a poder dividirse un número determinado de veces, genera su célula diferenciada, y una vez que se genera esa célula diferenciada, ya cumple la función y muere. ¿Ok? En condiciones, digamos, normales, sin irnos más allá. En la capacidad de diferenciación, por supuesto, va a depender si estamos hablando de una pluri o de una multipotente. Pero, por supuesto, tiene una capacidad de diferenciación mayor que si hablamos de una célula progenitora, donde esa capacidad también está limitada y está dirigida hacia un solo linaje. A nivel de especialización, digamos que estas son las células que siempre hemos dicho, más primitivas, menos especializadas, más indiferenciadas. Estas son células que sí son ya células diferenciadas o células más especializadas, cuya finalidad es generar
células maduras. Por otro lado, que otra cosa es importante de acá es a nivel, digamos, de lo que es el rol, el papel que juegan a nivel del desarrollo. Por supuesto, el rol mayor lo tienen estas células madres, mientras que en el caso de las células progenitoras van a tener, digamos que, un rol intermedio entre lo que es una célula madre y lo que es, digamos, una célula madura. ¿Dónde se localizan las células madres? Ya dijimos, se localizan fundamentalmente a nivel embrionario y también en algunos tejidos adultos, de los cuales, digamos, los ejemplos más típicos, más estudiados, son médula ósea, piel e intestino, lo cual no quiere decir que en otros órganos como corazón, como el cerebro, no hayan células madres. Y por supuesto las células progenitoras se van a mantener o van a estar presentes ya en tejidos específicos, porque ellas van a generar esas células especializadas del tejido donde ellas se encuentran. Tremenda tabla. Ese es el resumen de todo lo que hemos visto. Es una tremenda información. Ok, entonces, lo mismo que venimos. Nosotros nos estamos enfocando básicamente en esta población, que es la que ha recibido el nombre de células progenitoras adultas multipotentes. ¿Dónde van a estar? En el tejido, en los tejidos o en los órganos. Y para aislarlas, para obtenerlas, hay distintas estrategias. ¿De qué dependen estas estrategias? Del órgano a partir del cual nosotros las queramos aislar. Médula ósea es la fuente, digamos, más utilizada. Y sobre esas células vamos a hablar en la próxima clase, porque cuando hablamos de progenitores, de precursores adultos, el ejemplo clásico es justamente los progenitores de tipo hematopoyético. Pero hay otros tejidos donde, como hemos dicho, también están presentes. Ahora, si comparamos, si yo quiero células madres neurales de un individuo, tengo que ir a cerebro. Y lógicamente no voy a poder aislarla, en principio, hasta donde yo tengo entendido, de un ser vivo. Entonces, en ese caso, recurrir... No, sí podemos. Sí podemos. Lo que pasa es que no debemos. Pero no debemos, exacto. Poder, se pueden muchas cosas. Pero yo estoy hablando desde el punto de vista ético. Ese ventaja. Ahí se usan fetos. Pero no es lo mismo la neurogénesis en el feto que la neurogénesis en el adulto. O sea, siempre hay que saber de qué está trabajando, qué nos están diciendo, ¿no? Entonces, tomando en consideración esto, no podemos dejar de lado otras potenciales estrategias a partir de las cuales pudiésemos partir y llegar al mismo punto que son la generación de estas células progenitoras. Ahí estoy hablando de partir de una célula madre embrionaria, de partir de una célula pluripotente inducida, estableciendo protocolos de diferenciación bien controlados, yo pudiese generar cualquier célula progenitora en la cual yo esté interesado. Y esta es, digamos, la estrategia más utilizada cuando se va a terapia celular y medicina regenerativa, que tocaremos en la próxima clase. Ejemplos, nuevamente, el más típico, como ya les he mencionado, es el de médula ósea. Tenemos entonces las células progenitoras neurales que van a generar un progenitor neural con capacidad para generar neuronas, pero que también tiene la capacidad de generar progenitores gliales, a partir de los cuales se generan los astrocitos y los oligodendrocitos. Tenemos el otro órgano, el corazón,
donde también tenemos células progenitoras. Básicamente de 3 tipos, cada uno por supuesto con sus marcadores específicos, pero de aquí lo interesante es ver cómo estos 2 progenitores, los de color como amarillito y rojo, los podemos encontrar en todo lo que es, digamos, la arquitectura de ese corazón, tanto en el miocardio ventricular como en el miocardio atrial. Pero estas células progenitoras con este marcador SK positivo, fíjense que solamente están ubicadas en el miocardio atrial. ¿Y qué hacen estos progenitores? Pues estos progenitores van a generar básicamente las células diferenciadas del corazón de tipo muscular, los cardiomiocitos y las células endoteliales. Sin olvidarnos, por supuesto, de que ellos también, digamos, ejercen un rol importante a nivel de la secreción de factores que, como en el caso del corazón, van a promover actividad proangiogénica, van a promover la parte de inmunomodulación, el efecto específicamente antiinflamatorio, cardioprotección y, por supuesto, actividad antifibrinolítica. Y finalmente quise traerles este otro ejemplo porque es uno de los cuales... dense cuenta lo que es saber biología. Te voy atrás. Ahí. Aquí. Ahí. Si ese corazón tiene un infarto y queremos usar terapia celular, tenemos 2 opciones. Y eso se puede aplicar en diferentes órganos también. ¿Qué quiero yo? Parar la respuesta inflamatoria, parar la respuesta de síntesis de colágeno, quiero inducir angiogénesis o quiero regenerar. Una cosa es regenerar y otra cosa es reparar. ¿Sí? Nosotros, yo espero que en 1 o 2 años pongamos pacientes parches de células en infarto. ¿Tienes soñando con eso? Como más de 5 años. No, tengo soñando con esto. Bueno, no sé, pero que yo lo sé mucho. Desde el 2008. Que hablé con varios cardiotorácicos. Ah, sí, y bueno, como todo cuesta llegar. Pero ya, entonces, ahora no. El sábado voy a hablar con unos en un evento, con unos cardiotorácicos de esto porque ya estamos listos. Entonces, una de las cuestiones es lo que dice Olga. Si yo pongo células madre ahí, que yo pueda dirigirlas a hacer ese cardiomiocito. Son un rollazo. Más fácil es hacer los cardiomiocitos a partir de células madre y ponerlos en un parche ahí que se integre. Y eso ya está demostrado en ratones, macacos y humanos, en un paciente. 1. Por eso fue aprobado en Japón. Lo otro es poner parches de mesenquimal. Que no me adelanto, porque de eso habla nuestra especialista en mesenquimal. Él se adelanta todo. Pero vean, dense cuenta que uno debe evaluar qué es lo que tú quieres hacer. ¿Sí? En este caso, el proceso reparativo, si podemos pararlo, el proceso reparativo agudo, que es el que le hace daño a ese tejido, ese es el proceso que yo quiero. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, ya hay evidencia, ¿no? Eso es. Ok. Entonces el otro ejemplo, que es el que, uno de los que tenemos así como más cercanos, es la presencia de condroprogenitores de cartílago, con la cual estamos trabajando, que es un poco los experimentos esos que ustedes han visto de los ratoncitos, que es parte, digamos, o el núcleo central de la tesis de Alejandro, de su tesis de maestría,
y que ya se ha identificado que ellos están ubicados justamente en la zona superficial de ese cartílago. ¿Qué ventajas tiene esto? Básicamente, el traumatólogo por artroscopia, o en nuestro caso, porque es un proceso de investigación básica, cuando hace la sustitución de ese cartílago para colocar una prótesis, ese cartílago es un producto de desecho. Y si el paciente da su consentimiento, nosotros podemos traernos un pedacito de ese cartílago al laboratorio. Tomando en consideración que esas células progenitoras están en esa capa superficial, ¿cuál es la alternativa, digamos, metodológica para aislar esas células? Tomamos ese tejido, generamos pequeños fragmentos de muy poquitos milímetros, los colocamos en una placa de plástico con cantidades bajas de medio. ¿Y qué es lo que queremos? Que esos pequeños trocitos se adhieran a ese plástico. Y una vez que ese tejido está adherido, digamos que esas células en las que estamos interesadas van a tener esa capacidad de salir, de migrar del tejido. Entonces vemos la parte, digamos, del tejido y células, en este caso alargadas, fibroblastoides, saliendo de ese tejido y empezando a proliferar, lo que permite entonces, a partir de ese aislamiento, poder hacer otra serie de cosas. Entonces, por eso es importante saber dónde están ubicados esos progenitores para, en función a eso, seleccionar aquella metodología más adecuada para poder obtenerlos. Y luego, bueno, ahí hay una serie de consideraciones que no vienen al caso, pero que una vez que Alejandro termine su tesis, probablemente sacará buenas conclusiones. Y este trabajito lo quise traer porque puede generar confusión, ¿sí? El concepto de células progenitoras adultas multipotentes básicamente tiene que ver con lo que hemos venido discutiendo hasta el momento. Sin embargo, en el año 2002, este grupo de investigadores describieron unas células a las cuales le dieron esta terminología. Las llamaron células progenitoras adultas multipotentes. Y ellos reportan en ese trabajo, que fue publicado en una revista de alto impacto, La mejor del mundo. exactamente, que a nivel de médula ósea había como otra población que estaba, digamos, en conjunto con las que ya habían sido descritas, que en ese momento se llamaban células madre mesenquimales, las hoy conocidas como estromales mesenquimales, y que esa otra población tenía la capacidad de generar células de las 3 capas embrionales. De ahí el término de pluripotencia. Y que además, cuando ellos lograban aislar esas células y las colocaban en embriones tempranos, ellos eran capaces de generar muchas, pero no todas, las células somáticas. ¿Ok? El otro aspecto, digamos, relevante de ese trabajo es que ellos, proponían o habían logrado demostrar que ese tipo en particular de células tenía una capacidad de proliferación a mucho más largo tiempo comparado con las mesenquimales. Es decir, que ellos podían dar hasta 120 pases y las células mantenían sus características, ¿ok? Mientras que una estromal mesenquimal, ese número de pases es más limitado. Cuando, digamos, superas un número de pases, las células ya empiezan a comportarse diferente. Con esto en mente, entonces,
a partir de ese momento, distintos grupos de investigación empezaron a describir todas estas células que ustedes están viendo aquí y todas presentes a nivel de médula ósea. ¿Cuál es, digamos, la particularidad en relación a esto? Que cada una de ellas fue obtenida utilizando estrategias metodológicas diferentes. ¿Ok? Si lo vemos en esta tablita, a nivel macro, y tengo que meterme en las mesenquimales porque es el punto de comparación, sin ir mucho más allá. ¿Cuál es el punto de comparación entre esos, entre comillas, progenitores adultos y las mesenquimales? Estos progenitores adultos básicamente se obtienen exclusivamente de médula ósea. Sin embargo, hay algún trabajito donde también señala que lo pueden obtener de músculo y de cerebro. En este caso, de ratón. Los trabajos originales fueron primero en ratón, rata y finalmente humano. Y las características de esa misma población, dependiendo de la fuente o de la especie de origen, mostraba diferencias entre las especies utilizando la misma estrategia metodológica. Esto es importante. Las mesenquimales, su fuente, digamos, más utilizada, médula ósea, tejido adiposo, cordón umbilical, pero si uno quisiera, las pudiese aislar prácticamente de cualquier tejido u órgano adulto. El tamaño, ellos dicen, estas células son más pequeñitas, un poco más pequeñas con respecto a estas. Y la forma también es diferente. Estas células tienden a ser más triangulares, mientras que las mesenquimales son más alargadas. A nivel de marcadores, básicamente las dos expresan los marcadores típicos de una célula estromal mesenquimal, que es básicamente una no expresión de marcadores hematopoyéticos y la expresión de marcadores típicos de mesenquimales, 90, 75, 105. Pero por supuesto hay otra serie de marcadores y ellos, en el caso de estos progenitores, dicen que hay una expresión baja de CD44 versus una expresión positiva en mesenquimales. Aunque no lo colocan aquí, CD13 es positivo en este tipo celular y en las mesenquimales es negativo. Y el otro aspecto, digamos, al que le dan relevancia es que hay una menor expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 en relación a las mesenquimales. Las condiciones de cultivo completamente diferentes. Para generar estas células, ellos, y lo vamos a ver un poco más adelante, requieren el uso de una matriz, ¿sí? Fibronectina. Ellos alegan que si colocan esas células obtenidas de médula ósea en plástico, las células no se adhieren. Entonces, ¿qué hacen? Le colocan la fibronectina y eso favorece la adherencia. ¿Ok? El otro aspecto, le bajan los niveles de oxígeno, las llevan a condiciones de hipoxia, 5%, alegando que ese es como, digamos, el paralelismo con médula ósea. En médula ósea tienen baja concentración de oxígeno y ellos proponen este tipo. Y adicional a esto, requiere el uso de factores de crecimiento. Si lo comparamos con las mesenquimales las cultivamos nosotros y la mayoría de los trabajos publicados en condiciones de normoxia, o sea, con una concentración normal de oxígeno. Generalmente no le vamos a colocar factores para que ellas crezcan. Los factores, ¿cuándo se los colocamos? Cuando queremos dirigirlas hacia un determinado linaje. De resto, ellas no requieren esto, no requieren sustrato. En cuanto a su morfología,
Si uno compara unas con las otras, por supuesto, nosotros o yo no hemos trabajado con estos progenitores descritos en este trabajo y en otros trabajos. En fases iniciales uno observa una heterogeneidad. De repente hay células más grandes, células más pequeñas, células más alargadas, células que tienen, digamos, esa morfología triangular, como ellos señalan. O sea, que eso es algo que nosotros hemos observado en las muestras y que tenemos un poquito de experiencia cultivando células estromales mesenquimales. En relación a otras características, en ambos casos se propone que son de baja inmunogenicidad. El otro aspecto que ellos, digamos, proponen como una ventaja es que se puede obtener, no se requiere uso de varios donantes para tener una población elevada, sino que a partir de uno se puede obtener versus en el caso de las mesenquimales. Y yo creo que esto tiene que ver básicamente con lo que ellos proponen de que tienen una capacidad mayor para proliferar y expandirse. A nivel de inmunomodulación, proponen que también tienen esa característica, que también tienen un potencial de angiogénesis, según ellos, superior al de las mesenquimales, y que han sido probados en fase 1 y fase 2. Específicamente hay un producto comercial, Multicell creo que se llama, que tiene, digamos, aprobación, que ha sido evaluado en fase 1 y fase 2, mientras que las mesenquimales ya incluso está en estudio fase 3. Ajá. Hay un producto comercial llamado células... Sí. Hay un producto que se basa en ese concepto. Ok, pero las células no son esas, las células son mesenquimales. Ya vamos para allá. Pero ellos dicen que son estas células, porque ellos están convencidos, este grupo y los otros grupos que han aislado todo ese poco de células, de que son un grupo distinto a las mesenquimales. Y para allá vamos. Ya vamos a terminar. Entonces, tomando en consideración lo que acaba de decir José, tenemos que partir de la premisa que las células estromales mesenquimales son una población heterogénea. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Que debe haber en esa heterogeneidad poblaciones que sean muy similares a las estromales mesenquimales o que estén en estadios ligeramente, digamos, diferentes, ¿ok? Y que esa pueda ser la explicación de esas otras poblaciones que han sido descritas. Además de esto, es muy importante la estrategia, la metodología que se utiliza para el aislamiento y el cultivo. Si yo tomo unas estromales mesenquimales y las coloco en condiciones similares a las descritas por estos investigadores, probablemente ellas se comporten, si no igual, de manera muy similar a lo que ha sido descrito. Entonces, si yo tengo una población de células estromales mesenquimales o una población de células que aíslo de la médula ósea y las cultivo en condiciones diferentes, probablemente esto va a generar diferencias, porque estamos hablando de una población heterogénea. Y en este sentido, esto es un aspecto, digamos, muy relevante a nivel de todo lo que tiene que ver con terapia celular y medicina regenerativa. Una, digamos, de las principales críticas, por mencionarlo o llamarlo de alguna manera, es esa variabilidad y esa falta de estandarización de las metodologías que se utilizan, en este caso, cuando se trabaja con células estromales mesenquimales. Y que pareciera ser algo trivial el hecho de que yo crezca las células
al 20% de suero o las crezca al 2% de suero, como es descrito en esta publicación que mencioné antes. Eso tiene que generar un cambio, unas consecuencias. Y producto de esta variabilidad y de esta no estandarización es que muchas veces se obtienen resultados variables. Entonces, una de las cosas que, le dan mucha importancia los entes reguladores es que hay que buscar la manera de estandarizar las metodologías para disminuir la variabilidad en los resultados cuando se trabaja con una misma población celular. Y con esto... Eso fue lo que le pasó a Sherman, según lo que estábamos hablando en lo que usted nos dio, de que él en las células madres embrionarias aislaba, era solamente cultivo heterogéneo y perdía la pluripotencia. Entonces por eso es que como que dejaron de mantener ese estudio. Claro, es que parece que no, pero eso es muy, muy importante. Y les digo, nosotros tenemos mesenquimales en todo lado. Entonces, si yo trabajo con células mesenquimales de cordón umbilical, le hago experimentos en un plato, en frascos, digo, son las más potentes que hay porque expresan más que las de la médula ósea. Pero si yo trabajo en médula ósea, yo digo, las más potentes que hay son las de médula ósea, pues casi. Y el que trabaja con células mesenquimales de piel, no, las más potentes son las de piel. Y el que trabaja con mucosa olfatoria, las más potentes que hay. Yo, en la parte in vitro, no creo todas las células en la parte in vitro, en un frasquito, que es un medio artificial, porque las células no están en plástico, ya eso, la variabilidad está dada por donde lo hacen, ¿verdad? Entonces, pero hay que tener en cuenta eso por esta razón. Lo otro, puedo estar equivocado, pero de los pocos artículos que puedo haber leído yo de medicina regenerativa usando terapia celular, yo creo que nosotros somos los únicos en el mundo, y si no somos los únicos en el mundo, nos pasan de 3. Yo nunca he leído un artículo donde se cultiven las células que van para pacientes sobre el suero autólogo del mismo paciente. Todo el mundo usa suero fetal bovino. Eso tiene un impacto enorme. Eso tiene un impacto enorme dentro de lo que son los sistemas de cultivo. Hay otras personas que usan, bueno, yo uso 20% y me va bien. Y otros dicen, no, yo uso 10%, yo uso 5%. Por eso es muy difícil que los agentes regulatorios, nos vemos de acá, de la EMA y la FDA, puedan aprobar esto. Porque yo sigo la literatura, pero usamos nuestra metodología bajo buenas prácticas de manufactura. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Pero si a mí me vienen a decir, usted debe usar mesenquimales para hacer osteogénesis, el suero a 5%, le vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque a nosotros nos parece lo mejor usar el suero del mismo paciente. ¿Sí? Las células han estado viendo esas proteínas que circulan y otros factores que pueden haber por ahí, y la respuesta de antemano les digo, nos parece más fisiológico, pero cuando ustedes lo ven contra suero fetal bovino, si ustedes lo ven contra suero fetal bovino, los resultados son similares, son multipotentes, expresan los genes que uno está buscando, migran, proliferan, todo eso lo hacen. Entonces, ¿por qué nos vamos a cambiar nosotros? Primero, pues lo consideramos más fisiológico, esa es la razón fundamental. Y segundo, porque una botella de suero debe estar en $700. 500 y pico. 500 y pico dólares. 600. Aquí en Venezuela. Ah, bueno. Cuesta aquí en Venezuela más. Cuesta en Venezuela muchísimo. Sí. Pero allá en Estados Unidos. Sí, entonces, ¿para qué tú vas
a hacer ese gasto si está haciendo una fisiología. Y eso es importantísimo, porque siempre uno ve artículos, las células de mesenquimales, de cordón umbilical, tienen una capacidad osteogénica mayor que las de la nebulosa, para ti, en tu experimento. Eso es lo que te da. Nosotros usamos de médula ósea. Vamos a dar el salto en algún momento a cordón umbilical, no porque sean mejores, sino porque son pacientes que ya vienen estudiados, tienen seguimiento, tienen todos los estudios serológicos y todo eso. Entonces ya el paciente viene a nosotros, no. En cambio cuando nosotros hacemos médula ósea, nosotros tenemos que hacer todo eso. ¿Sí? Entonces esa es la razón, pero nosotros tenemos unos colegas por ahí que usan cordón umbilical. Claro, porque ellos tienen un banco de cordón umbilical en donde ellos están, fuera de, no en Venezuela, ¿verdad? Entonces para ellos lo mejor es sangre de cordón. Lo importante es que tú veas todos los efectos que hay. Y eso aplica a todo. Segundo, vean lo que es. Por eso es que cuando uno va a publicar, si llega a publicar en Cell, en Nature, en New England, que son las revistas más top que hay en biomedicina, le exigen que tú demuestres que no tienes una población heterogénea. Nosotros usamos poblaciones heterogéneas y no lo vemos en la parte, nunca nos hemos puesto a ver en la parte biológica de funcional, pero en citometría es común ver unas células que expresan menos un marcador que otras, o sea, la misma población y ahí tienes, bueno, que es la una que tú estás interesado en ver qué es esa, entonces tienes que ver cómo las aíslan. ¿Sí? Entonces tú dices, yo le inyecté células de la piel. ¿Cuáles? Células madre, ¿por qué? Porque las obtuve de folículo piloso y tú las separaste. O tú ahí tienes otras células que están en ese tejido. Y eso tiene un impacto grande por eso cuando uno va a publicar en estas áreas, uno tiene que moderar el vocabulario para que no te caigan la pregunta. Bueno, si usted está diciendo eso, entonces usted me demuestra esto. ¿Verdad? Entonces, por eso, ahora, este artículo, vuelve al artículo, ¿terminaste? Sí, ya. Vuelve al artículo, vean. Quiero irme más rápido. No, dale nada. Me voy por acá. Ese artículo fue publicado por ese grupo y por esta mujer que era en el campo experimental de hematología tope y le aceptaron el trabajo. Y después... Y ahí está. No está. No está así. No, él está. El otro fue el que se lo echaron para atrás, pero este está. Todos los artículos de ella relacionados con esto se le vinieron para atrás. ¿Por qué? Porque bueno, yo traté de hacerlo y no lo conseguí. Tú trataste de hacerlo en tu laboratorio y no lo conseguiste. Tú lo que dijiste fue, esto es una población heterogénea, es como cuando se clonó Dolly. ¿Por qué tardó tanto en ser aceptado a pesar de ser publicado? Bueno, porque se decía usted puede haber tenido una contaminación de otro tipo de células. ¿Verdad? Tienen que demostrar y pasaron tiempo para demostrar de nuevo eso. Entonces, la carrera de esa mujer se vino abajo por 2002. Ella vuelve a resurgir como en el 2012, 2015, ¿verdad? Y entonces también hubo problemas de laboratorio, del manejo, de tal, de esto. Por eso, aunque nosotros, en nuestro, el cuaderno de laboratorio es lo fundamental, porque el día que hay un rollo de esto, cualquier cuaderno de laboratorio tiene defecto. Cualquiera. Siempre alguien que es acucioso va a encontrar algo y por ahí se va a quedar, ¿verdad?
tú no pusiste esto, para atrás todo. Y eso fue lo que pasó. Entonces, esto tiene muchas implicaciones por lo que les digo, ¿no? Pero llévense de aquí la idea de que, bueno, yo fui a España y en España cultivan al 15%. Está bien, pues, cultivan al 15%. Nosotros usamos allá un suero que tiene tal... Está bien. Nosotros hacemos... Lo importante es que se cumplan con las buenas prácticas de manufactura. Eso es lo importante. Que usted hizo siempre lo mismo. Usted no cambió. Eso es lo importante dentro de ti. Y por eso me voy a salir del tema un poco. Eso es lo que pasa con el plasma rico en plaquetas. ¿Cómo lo haces tú? Como lo hace la bioanalista de laboratorio de la clínica. ¿Y cómo lo haces tú? Con un equipito que me vendieron en el consultorio. ¿Y cómo lo haces tú? Entonces por eso hay una variabilidad de la Madonna. ¿Sí? Ponte la tabla un momento. La tabla de... Que yo dije que era tremenda. Ya estos son... Esta. Sí. Vean, esta tabla, pónganla en su teléfono y manéjenla porque esta es la base de todo. Miren. Vean los errores y de no saber biología. Alguien oye esta charla y dice, bueno, si es tan difícil aislar estas, yo voy a aislar estas y las voy a hacer multiplicar. Le pongo citoquinas y las hago multiplicar y diferenciarse. ¿Qué pasa? Mi amiga, si yo agarro en un frasquito y pongo progenitores, le pongo las citoquinas que van para el examen, ¿verdad? Se las pongo ahí, las células proliferan, se diferencian. ¿Qué pasa en ese cultivo? Que en algún momento va a morir porque no se autorrenueva. No se van a morir. No hay autorrenovación y la pérdida. Y las perdí. Sigo diciendo, esta muchacha está volando. Eso es lo que pasa. ¿Cuál es la extrapolación a un paciente? Si usted lo que aspiró, que tú no lo sabes, tú aspiras la médula ósea, lo que tú aspiraste fue preponderantemente esto, con poco de aquello, el paciente en 6 8 meses perdió el trasplante. Es lo mismo. Las células se diferenciaron y tú no tienes cómo hacerlo. Entonces, en estos días me estaban consultando algo de una empresa que viene acá. Y entonces ofrece los servicios de tomar células madre, poner y proliferarlas y entregarle millones de células madre. Entonces me preguntan, si esa persona es un ignorante. Si es vendedor, es aceptado. El vendedor quiere vender todo lo que sea. Pero es un ignorante porque no sabe esto. No sabe esto. ¿Sí? Entonces, en los trasplantes de médula ósea, que no son, se llaman trasplantes de progenitores. Que tú tengas ahí células pluripotentes de médula ósea, perfecto. ¿Sí? Entonces, en los trasplantes de médula ósea, yo sé cuántas células con capacidad pluripotencial he puesto yo. No lo sabes. Porque tú no hiciste una separación. Y como el trasplante de médula ósea ha funcionado bien, pinchando y aspirando, ¿para qué tú te vas a poner a hacer eso? Experimentalmente sí. El día que se conceda la célula pluripotente hematopoyética, perfecto, porque se hace igual que la célula madre embrionaria. Vamos a hacer autorrenovación, ponle esto, y tienes millones. Saco un vial, ¿qué es lo que tú quieres? Yo quiero eritrocitos. Saco el vial, pongo los factores que yo necesito y hago eritrocitos. ¿Sí? Y ahora ponte, espérate aquí, ponte la médula ósea, el dibujo, ¿sí? Vean. Es tu imagen favorita. ¿Ah? Es tu imagen favorita. Pero vean. Las células mesenquimales representan en la médula ósea, en la médula ósea, el punto 0,001%
Las células progenitoras hematopoyéticas que nosotros tenemos pueden ir hasta el 2%. ¿Qué es el resto cuando yo me meto en la médula y saco? Células medulares. ¿Qué es eso? Que los traumatólogos pinchan la médula, sacan células madre y se las inyectan en rodillas. ¿Qué le inyectó? Células madre obtenidas de la médula ósea. ¿Qué le inyectó? Mayormente. Todo maduro. Sí, todo maduro. Todo maduro. No, hay otros que peor. Yo le inyecté mesenquimales. Les recomiendo ir a la conferencia de hoy. Espero que no haya, como dicen los malandros, que no haya culebra. Porque es eso. Es no saber esto tan sencillo y queda como un ignorante. Entonces, ¿por qué nosotros cuando sacamos esto y aspiramos tenemos que hacer unos 2, 3 procedimientos hasta dejar todo lo que se quede en el plástico y pasarnos 3 semanas ahí creciendo células? 4 a 5. 4 a 5 semanas. ¿Por qué? Porque somos unos desocupados. Oye, no, que estoy trabajando con el 0.001% y tengo que llevar a millones. ¿Sí? Peor todavía. Me han consultado traumatólogos de unas células mesenquimales que están vendiendo aquí, que traen desde Chile y las están aplicando. Eso en Estados Unidos venden mesenquimales. Tú puedes vender mesenquimales. El punto es, no tienes autorización de registro aquí, es un biológico. Alguien la está metiendo escondido. Y si alguien la está metiendo escondido, ya tú dudas de la cadena de frío. ¿Verdad? Ya tú dices. Ahora, cuando tú vas a poner las mesenquimales, que tú las vas a poner, es como la sangre de cordón umbilical. Tú le hiciste una viabilidad antes de ponerla, porque puede ser que por la razón que sea todo lo que esté ahí esté muerto y tú se lo inyectaste al paciente. No, ahí lo que dice es que agarre el frasquito, le ponga solución salina, cargue e inyecte. Vean el atrevimiento de todo esto, ¿no? Y todo por no saber biología, o si oyes una charla y dices, tú oíste en la charla que ¿de dónde obtienen ustedes la mesenquimales? De la médula ósea. Pero yo no hablé de la metodología, porque no me correspondía hablar en la metodología. Entonces tú dices, yo he visto sacar, eso es pinchar y pum, y le inyectamos a la mujer en las cejas, por aquí, en las mangas, le inyectamos por todos lados, le inyectamos mesenquimales. Y ellas son muy inteligentes, que saben lo que Muy tienen. inteligentes, ¿sí? Una vez estaba en un congreso de traumatología y al lado mío estaba un español traumatólogo que lo trajeron como la 8ª maravilla porque él usaba células madre médula ósea. Y yo había dado una charla, unas 2 preguntas sencillas y yo dije, pues yo le voy a preguntar a este tipo, yo no debía, uno cuando está sentado se no puede estar bien. Y dije, pues yo le voy a preguntar, porque ¿qué nos creen indios, vale? ¿Creen que todavía somos Cristóbal Colón y sus espejitos? Mire, mi amigo, ¿usted inyecta médula ósea? Sí. ¿Qué porcentaje de células madre hay ahí? Casi todas. No. En una médula ósea la mayor parte de células que usted trae, más del 90%, son células maduras. Allá hay neutrófilos, allá hay monocitos, linfocitos y todo eso. Ahora, si usted está curando con eso, entonces la conclusión no son las células madre. La conclusión es las células maduras de sangre producen regeneración. Silencio, se acabó el congreso. Porque no puede ser. Porque eso se transmite y después viene una persona joven que tampoco estudia y dice, pues yo voy a hacer eso y me pongo en Instagram que yo pongo células madre y yo inyecto, ¿no? Por eso vean, el conocimiento este es
tremendo para él. En ese sentido, por darles un ejemplo, nosotros inicialmente siempre trabajábamos con células obtenidas a partir de la médula ósea. Recuerdo siempre el caso de uno de los niños más chiquitos que nosotros tratamos, creo que tenía año y medio, 2 añitos, que tenía una célula ósea. Cuando se obtuvo esa obtención de médula ósea, que es otra cosa importante, tiene que ser realizado por hematólogos. ¿Ok? Ese es el deber ser. Que lo hagan los traumatólogos no es otra cosa, pero el deber ser es hematólogos. Y en ese caso más porque era un niño pequeño. Entonces, cuando esa médula llegó acá, y nosotros hicimos, a partir de la médula tenemos las mononucleares, el procedimiento que nosotros utilizamos, y sembramos. Contamos para saber cuánto vamos a sembrar. En ese caso tuvimos de células mononucleares casi 600 millones de células. Y en frascos grandes, lo que uno llama T150, T175, que es el formato más grande, nosotros sembramos 100 y pico de millones de células por cada frasco de células mononucleares. El procedimiento es, eso se deja 72 horas y a las 72 horas retiramos esa población no adherente, que es fundamentalmente de tipo hematopoyético, y nos quedamos con las células adherentes, ese 0.001%, ¿sí? En ese frasco se había a esas 72 horas un 10%, era mucho, de células adherentes, una vez que tú retiras las no adherentes. Y en este caso, en vez de tardarnos 5 semanas, nos tardamos 3 semanas. Imagínense. O sea, eso demuestra lo que José acaba de decir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces de eso vamos a estar hablando más y más. ¿Sí? Nos vemos mañana.